Gloria, Elba, Patricia, Natalia, Kelly, Luciana, Sebastián, Veroca o Alberto. Por la conversión y liberación de Ulises, Karen María, Carlos Javier. Por el cumpleaños de Pablo. Por las familias Medina Coronel, Romero Ortiz, Ortiz Ramírez. Otras intenciones: por el viaje de Lidia y Tania, por la cirugía de Marco, por los proyectos de Eduardo, por el trabajo de María, Ana, Juan, Osmar, José, por el trabajo de Alberto, por los estudios de Santiago, por los estudios de Ulises Renam, por los papeleos de la casa de Arminda, por la solución favorable de documentos del litigio de la familia de Kelly Megan, por el proyecto de Diego Jesús, por el eterno descanso de María Tomasa, José Elías, Humberta, Cirila, Cintia, Cándida, Daniel, Bárbara, Herminia, Arnaldo, Tiburcio, Teresa, Vidal, Ignacio, Vicenta, Constancia, Rodolfo, Mario Antonio, Cintia, Carolina, Esther, Marciano, Santiago, Diácono Juan Justino, María, Félix, Silveria, Juan, Encarnación, Miguel, María Delia, Silvestre, Melanio, Miguel Ángel, Pedro José, Fernando, José Dolores, Isabel, Cristina, María Esmelda, Isidro, Rubén, María del Rosario, Melitona, Juana Bautista, Fidelino, Mariano, Luis, Gabriela, Magalí, Pascual, Brígido, Ramón, Claudia, Rocío, Juan Carlos, Máxima, Cristina, Máxima, Petrona, Pelagia, Martín, Brígida. Seguimos rezando por la salud física y espiritual de Lourdes, Arnaldo, Clara, Carmen, Fabiola, Teresita, Agustina, Martina, Fabricio, Elvio Darío, Pedro Ramón, Zulma, Milagros, Pedrito, Lidio y Ana María, Liz, Pablina. Acción de gracias a Dios Padre, Jesús, a la Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, San Pío, San Benito. Por las familias Martínez Velilla, Gamarra Martínez, Saldívar Aguayo, Rodríguez, Benialgo, familia Loli. Por la conversión y liberación de Arturo, Lorena Inés, familia Acosta Fariña. Otras intenciones: por los estudios de Jorge Emanuel, por el trabajo de Roberto, Humberto, Vanessa y Juan. Un agradecimiento especial de la familia Acosta Fariña por los favores recibidos, por el matrimonio de Adriana y Francisco, de Víctor y Andrea, por el matrimonio de Dayana y José, Patricia y Ángel, por el amor de A y L, por el proyecto de una vivienda, por los estudios de Fátima y Ruth, por la obtención de un documento. Por los difuntos Pedro, Inesia, Segundo, Juana Bautista, Teófilo, Rosa del Carmen, Edelía, Bonifacia, Blas, Erika, Walter, Carmen Leticia, Florencia, Macarena, Francisco Ramón, Elba, Raúl, Menecio, Alejandrina, María Isabel, Ursulina, Ernesta, Alicia, Anastasia, Sara, Rosalina, Mauricio, Luana, Cristian, Laureano, Francisca, Silvano, Luisa, Camigdio, Margarita, Azucena, María Eugenia, María del Rosario, Sixto, Ángel David, Eusebio, Liz, Victorina, Carlos, Isabel, Odilonia, Margarita, Azucena, Dionisia, Rosy, Osvaldo, Emilio, Lino, Raimunda, Lidio y Gabriel.
Buenas noches, queridos hermanos. Les invitamos a dirigirse hacia la explanada del templo, donde se realizará la bendición de los ramos. Acompañemos este momento con fe y recogimiento, disponiendo nuestro corazón para iniciar juntos esta celebración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber misterio pascual se realiza nosotros llenos de fe y con gran fervor digamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz lleguemos a tener paz en la resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos por Él a la Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betsabé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos, y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus manos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. La liturgia de hoy nos invita a preparar el corazón para recibir a aquel que viene en nombre del Señor, aquel que por amor al Padre y a nosotros se humilló a sí mismo hasta la muerte en cruz y por eso fue exaltado por nosotros. Pueden pasar más adelante por el pasillo, vengan más adelante. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la palabra de Dios contemplaremos el contraste entre la fragilidad del corazón humano y la fidelidad inquebrantable de Dios, que se entrega por nuestra salvación. Escuchémosla con humildad.
Tupa ñandejara ñe'ẽ Isaías arandukápe oĩháicha. Ñandejara cherekombo'e amokyre'ỹ hag̃ua che ñe'ẽme ikane'õvape. Arako'ẽre oñe'ẽ che apysápe. Ahendu hag̃ua hemimbo'e. Ñandejara oipe'a che apysa. Che najokói chupe. Ndaguevíri. Amoĩ che ape che nupasévape. Ha che rendýva'óvagui ndajehekýiri. Che rovapete ha che rova rehe ondyvúvagui che rova namokañýi. Ñandejara upe che pytyvóva. Upévare nañandúi ajehóva apíramo. Añemohatã itáicha. Aikuaa rupi nañemotĩmo aĩha. Tupa ñandejara ñe'ẽ. Romomba'e guasu ndéve Ñandejara. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor
y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le dijo: ¿Cuánto están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando la ocasión para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se lo había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando cayó la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían le dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras uno: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: Uno que moja el pan en la misma fuente que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre tiene que recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: Beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, sangre derramada en favor de la muchedumbre, para que se les perdonen sus pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús le dijo: Todos ustedes van a fallarme esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó: Aunque todos te fallen, yo nunca te voy a fallar. Jesús le dijo: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Todos los discípulos habían dicho más o menos lo mismo que Pedro. Enseguida fue Jesús con sus discípulos a un llamado Getsemaní y le dijo: Siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte,
no se muevan de aquí y quédense despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más allá, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Lo dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los discípulos y le dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Miren que ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya llega el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los senadores judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Así que, acercándose a Jesús, le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, haz a lo que has venido. Entonces los otros se acercaron, le echaron mano y lo detuvieron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y la cortó una oreja al mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Vuelve a envainar tu espada, pues el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en este caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús le preguntó a la gente: ¿Por qué han venido con espadas y palos a detenerme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me detuvieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían detenido a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde ya estaban reunidos los maestros de la ley y los senadores. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta la casa del sumo sacerdote. Entró en el patio y se quedó sentado con los guardias del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema estuvieron buscando alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron en falso. Por fin se presentaron 2 más que afirmaron: Este hombre dijo que podría destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le entregó a Jesús. ¿No contestas nada? ¿Qué significan estos cargos que te hacen? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente, te mando que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les respondió: Tú lo has dicho, y yo por mi parte les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa en señal de indignación y dijo: Ahora sí que injurió a Dios. ¿Para qué más testigos? Si ustedes acaban de oír la blasfemia, ¿qué les parece? Ellos contestaron: Merece la pena de muerte. Entonces
Le escupieron la cara y lo golpearon. Otros le daban bofetadas diciéndole: Tú eres el Mesías. Adivina quién te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús en el de Galilea. Pedro lo negó delante de todos diciendo: No sé de qué están hablando ustedes. Se puso entonces cerca de la puerta de salida y allí lo vio otra empleada que le dijo a los demás: Ese también andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó jurando: A ese hombre ni lo conozco. Poco después los que estaban allí se le acercaron a Pedro y le dijeron: No hay duda que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo: A ese hombre ni lo conozco. En aquel mismo momento cantó un gallo y Pedro se acordó que Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los senadores judíos tomaron oficialmente el acuerdo de ejecutar a Jesús. Luego lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado a muerte, tuvo remordimiento y volvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los senadores, diciéndoles: He pecado entregando a la muerte a un inocente. Pero ellos le contestaron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Entonces Jesús arrojó las monedas en el templo y saliendo fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Este dinero está manchado de sangre. No podemos juntarlo con las ofrendas para el culto. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado Campo del Alfarero, para destinarlo al cementerio de extranjero. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: tomarán las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y éste lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo estás diciendo. Mientras los jefes de los sacerdotes y los senadores lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todas las acusaciones que te hacen? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que aquel gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador tenía la costumbre de dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la gente, Pilato le preguntó: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Mesías? Pues habían dado cuenta de lo que habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con ese hombre. Mira que anoche tuve unas pesadillas terribles por su causa. Pero los jefes de los sacerdotes y los senadores convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren, pues, que les dejen libertad? Ellos dijeron: ¡A Barrabás! Pilatos le preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, al que llaman Mesías? Todos contestaron: ¡Crucifícalo! Pilatos le dijo: ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícalo! Cuando vio Pilato que no conseguía nada, sino que el alboroto
era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: Nosotros con nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espina y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le sacaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo había crucificado, los soldados se repartieron a la suerte la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y crucificaron también con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que derribabas el templo y en 3 días lo volvías a levantar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Junto con los senadores decían: A otros lo salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Había puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si es que tanto lo quiere. ¿No decía que era hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó oscura. A media tarde gritó Jesús con voz muy fuerte: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Está llamando a Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, lo empapó en vino avinagrado y sujetándolo en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. En aquel momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Después de que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaban pasando, se llenaron de miedo y dijeron: No hay duda que este era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José pues fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran y Jesús tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de hilo limpia y lo puso en su sepulcro nuevo.
de su propiedad que había hecho tallar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, el día de reposo, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel impostor, cuando aún vivía, dijo que iba a resucitar después de 3 días. Por eso, manda usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo, y después empiecen a decirle a la gente que ha resucitado. Este último engaño resultaría peor que el primero. Pilato les dijo: Ahí tienen soldados de guardia. Vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí de guardia a los soldados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día que venimos a alabar a Jesús y a reconocerle como nuestro Salvador, el Mesías, el Señor, el Hijo de David, el que viene a salvarnos. Hosana, al Hijo de David, cantaba el pueblo. Reconocía a Jesús que era ese Mesías esperado por el pueblo de Israel. Pero Jesús no iba a ser un Mesías como el pueblo pensaba que iba a ser, un gobernante poderoso con un ejército y que iba a liberar al pueblo de la dominación del Imperio Romano. Jesús, por el camino de la cruz, del sufrimiento, del sacrificio de su vida, iba a liberarnos del poder de Satanás, de las fuerzas del pecado y del mal que nos llevan a la muerte. Jesús, muriendo, iba a vencer la muerte y resucitando iba a darnos una vida nueva. Por eso nosotros tenemos que confiar en Él, reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador, y que Él en realidad sea el Rey en nuestra vida, en nuestro hogar, en todos los ambientes donde vivimos y trabajamos. Que no seamos cobardes, que no seamos débiles en la fe, sino que sepamos dar testimonio con valentía de que nosotros somos seguidores de Jesús. Por eso esas palmas que hemos bendecido significan que nosotros somos seguidores de Jesús, que le alabamos como a nuestro Salvador, que le ponemos en el centro de nuestra vida. Queremos que Él nos ilumine, nos bendiga y nos fortalezca, que Él nos libre de todas las fuerzas del mal y que un día también nos lleve con Él a su reino glorioso del cielo. Jesús aceptó libre y voluntariamente el sacrificio de su vida para que se cumplieran las escrituras, las profecías que habían anunciado el sacrificio, su muerte en la cruz. Y entonces Él, con toda libertad, ofrecía el sacrificio de su vida, aunque le costaba también como hombre. Pero Él dijo: no sea mi voluntad sino la tuya. Y ya en esa oración del huerto, Él ofreció su vida a su Padre Dios y perseveró hasta el final y le obedeció hasta la muerte. Pero Él estaba seguro que si Él cumplía la voluntad de Dios, no iba a quedar en la muerte, sino que iba a resucitar gloriosamente. Entonces Él es un modelo para nosotros de cómo tenemos que vivir aquí en esta vida, amando, sirviendo, con humildad, dando la vida, haciendo el bien a los demás. Si nosotros perdemos la vida amando y sirviendo, vamos a salvar nuestra vida. Así como Jesús murió en la cruz para resucitar, se humilló
para ser glorificado a lo más alto de los cielos. Pues dice San Pablo en esta carta que hemos leído, porque Él se humilló hasta el extremo, muriendo en la cruz como un malhechor, por eso Dios lo glorificó. Le dio un nombre sobre todo nombre, de tal manera que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Nosotros también tenemos que salir renovados y fortalecidos en nuestra fe con esta celebración y confiar en las promesas de Jesús. Y si nosotros le seguimos a Él con amor y con fidelidad, Él, aunque pasemos por la cruz y la muerte, nos promete que va a resucitarnos y glorificarnos, pues estemos también un día con Él en el reino de los cielos. En el Evangelio vemos cómo los hombres y la carne es débil. Somos débiles, pecadores, como Judas que lo traicionó, como Pedro que negó que lo conocía y juró que no tenía nada que ver con él, pero después se arrepintió y lloró por sus pecados y fue perdonado. Como Pilato que se lava las manos y comete una injusticia, como esos sumos sacerdotes que por envidia lo condenan a Jesús, como ese pueblo que se burla de Él y dice, si eres el Mesías, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Pero Jesús sabía que Él tenía que ser fiel a la voluntad de su Padre, precisamente ofreciendo su vida al sacrificio, iba a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso, hermanos, nosotros en esta Semana Santa vamos a acompañar a Jesús en su misterio de sufrimiento, en su pasión, en su muerte, para poder también resucitar con Él. Que esta celebración y esta Semana Santa, esta Semana grande que vamos a vivir, nos ayuda a nosotros que somos débiles a ser más fuertes con la gracia y con la fuerza del Espíritu que Jesús resucitado nos va a dar a cada uno de nosotros en la Pascua. Que así sea. Nos ponemos de pie y levantamos nuestras palmas para profesar nuestra fe en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora, hermanos, nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, nacida del costado abierto de Cristo, para que lo proclame con valentía como único Rey y anuncie su reinado de paz a todo el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que, inspirados en el ejemplo de servicio de Jesús, promuevan el bien común y aseguren una convivencia justa y digna para todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los enfermos, los pobres y los más vulnerables, para que reciban la ayuda que necesitan y experimenten la mano de Dios a través de nuestra solidaridad,
roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que en esta Semana Santa el Señor nos conceda la humildad de seguir sus pasos y así podamos participar plenamente de su Pascua, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Recibe, Padre, estas peticiones que con gran confianza te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos el pan y el vino, signos sencillos donde comienza el gran misterio del amor de la Eucaristía. Junto a ellos ofrezcamos nuestra propia vida, pidiendo al Señor que nos transforme y renueve nuestro espíritu. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de la tierra. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de salvación. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, hizo padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría. Santo, santo, Señor Dios del universo, y la tierra está lleno de tu gloria.
el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a esta comunidad que se reúne en tu nombre y que va a participar del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Adalberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros parientes y amigos difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz contigo. Paz. La paz. Paz contigo. Paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Una pero palabra tuya bastará para bastará sanarme. sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Recibamos a Jesús, quien en cada comunión renueva nuestra vida. Acojamos con amor este don gratuito que Él nos ofrece para fortalecernos en nuestro camino hacia la Pascua. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a felicitar a Bernarda e Isidro, que está cumpliendo 18 años de matrimonio. Felicidades y bendiciones. Un aplauso para ellos. Están de cumpleaños Liliana, Graciela y Pablo. Felicidades y bendiciones. Un aplauso para ellos. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Pueden sentarse. Quiero agradecer en primer lugar a todos los que están trabajando para esta Semana Santa. Ya el jueves tuvimos un hermoso concierto aquí en el santuario que estuvo lleno con la Orquesta Sinfónica de Asunción y el coro también aquí, el santuario de la Municipalidad de Luque y el coro de niños. Le agradezco a todos por ese gran concierto. También el viernes tuvimos el Vía Crucis representado con imágenes vivientes caminando con Jesús en la ciclovía, que hubo muchísima gente y muy buena representación también de todas las estaciones del Vía Crucis. Les agradezco a todos los que colaboraron. Hoy ya hemos tenido 4 misas y 3 procesiones, digamos, de palmas de la Capilla de la Asunción, de la Estación de Tren y de la Capilla Virgen de Fátima, de Julio Correa. Tuvimos rebosantes de personas, de feligreses en todas las misas. Vamos a procurar perseverar en esta fe y en esta práctica religiosa para que así Jesús sea realmente nuestro Señor y nuestro Salvador. Que le acompañemos durante estos días santos. Vamos a tener el lunes, martes y miércoles Vía Crucis alrededor del templo después de la misa. El martes santo vamos a tener confesiones también después de la misa a las 19 horas. El jueves santo, como siempre, a las 19 horas, la misa de la Cena del Señor. Viernes santo, a las 12 ya la crucifixión del Señor, ahí en el patio. Después las 7 palabras y la celebración de la pasión del Señor, comunión y procesión con el Cristo yacente. Y el sábado santo vamos a tener la vigilia pascual a las 19 horas. Y el domingo, como siempre, 4 misas, a las 8, a las 10, a las 17:30 y a las 19 horas. Espero entonces que esta Semana Santa nos purifique, nos renueve, nos fortalezca nuestra fe, esperanza y caridad, que le sigamos a Jesús cada vez con más amor y fidelidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena semana. Gracias igualmente, Padre. Le avisamos a los hermanos que nuevamente habrá bendición de palmas acá en el costado de la iglesia, de la explanada.
Para todos, para que todos aquellos que todavía no han bendecido puedan hacerlo.